Buenos días una vez más, amados hermanos, a los que estaban y a los que se han añadido en estos últimos minutos. Dios bendiga su vida. Estamos en el segmento de MM33, en esta parte que nos corresponde del área de plantación de iglesia. Vamos a hablar hoy acerca de la familia del plantador. Quiero compartir con ustedes pantalla. ¿Y cuál es el primer ministerio del plantador? ¿Cómo es el primer ministerio del pastor? ¿Cómo es el primer ministerio de cualquier líder de la iglesia? ¿No? No solamente del plantador, sino que de todos los miembros líderes de la iglesia. El primer ministerio obviamente es la familia. Por eso debemos tener en cuenta muy claro este tema. Y cuando hablamos de la familia, ¿sí? Estamos hablando de aquel grupo de personas, esposa e hijos que acompañan a cualquier hombre, ya que la Biblia requiere que las personas que estén en una posición de autoridad dentro de la iglesia esté calificado. La verdad es que ningún hombre está calificado por ser hombre, sino que está calificado por ser un líder espiritual. Puede ser hombre o puede ser también mujer. Así que damos gracias a Dios por los pastores y pastoras, líderes, obreros que inician obras, sean mujer o sean varones. Pero lo que Dios está buscando es las personas espirituales para cumplir este rol. Entonces, vamos a comenzar diciendo que las relaciones familiares son las que van a moldear la vida de ese obrero, más que cualquier otra cosa. Va a tener muchos altibajos, muchas cosas buenas y muchas cosas también negativas. En el inicio de la obra hay muchísimo trabajo para hacer en la obra y la relación familiar es la que va a moldear la vida de ese obrero porque los inicios no son siempre demasiado fructíferos. A veces los inicios llevan tiempo, hay que perseverar, hay que a veces padecer cierta necesidad, pasar por ciertos conflictos, hay traiciones, hay un montón de factores que hacen que el plantador o la plantadora, como dije, sean personas que estén apoyados firmemente en esa columna vertebral que es la familia. Por eso, una de las más grandes cualidades de Dios para el plantador de nuevas obras, como para cualquier otro hombre o mujer de Dios, es ver cómo funciona su familia, cómo está funcionando su familia. Muy importante esto. La Biblia no deja pasar por alto este tema, ¿no? Por eso allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice esta frase. Yo voy a tomar lectura en una versión, así en un lenguaje sencillo, para ser más práctico, y dice este capítulo 3 de Primera de Timoteo. Es verdad que si alguien desea dirigir una iglesia, comienza con esa frase, si alguien desea dirigir una iglesia. Y me paro aquí, luego voy a continuar. Hay que tener en cuenta que el plantador que desea en su corazón, producto de un llamado, ¿no? De una motivación, de un deseo de iniciar una obra, de querer servir al Señor, tiene que pensar que dirigir una iglesia no lo hacemos por vanagloria, no lo hacemos por dinero, no se hace porque no tengo nada que hacer y voy a ver si me puedo meter en esto y a ver qué onda, a ver qué pasa, ¿no? Hay muchos plantadores, ¿sí? Que fracasan porque inician dirigir una iglesia que es un asunto espiritual en el cual están involucradas personas físicas, es un asunto espiritual donde hay personas físicas. ¿Sí? Y ahí hay un problema, porque si la persona no es espiritual dirigiendo persona física, va a tener un problema. El otro tema es que si desea dirigir una iglesia, hay que tener en cuenta que la iglesia no es de aquel que la funda, de aquel que la establece.
La iglesia es del Señor, ¿no? El Señor es quien murió, quien pagó un precio, quien fue a la cruz para establecer la iglesia, ¿no? La iglesia es del Señor. Por eso tenemos que tener claro que si alguien desea una iglesia, primero que nada, no tiene que hacerlo por motivaciones equivocadas. Segundo, debe tener en cuenta que la iglesia es un tema espiritual que trata de relaciones humanas con personas físicas. En tercer lugar, si alguien desea dirigir una iglesia, también debe tener en cuenta que se acaba de meter en una guerra, en un conflicto, ¿no? No es solamente vamos a levantar los diezmos y las ofrendas para vivir mejor o para tener un ingreso familiar. No se trata de eso. Uno acaba de meterse en una guerra espiritual donde el principal enemigo es el enemigo número uno de la iglesia, que es Satanás. Uno se mete en una guerra, en un conflicto muy poderoso, ya que el enemigo no quiere que se planten más iglesias. Por eso ingresar, si alguien desea dirigir una iglesia de manera equivocada, tiene que pensarlo porque, ya le digo, no hay que hacerlo por las razones equivocadas. Hay que tener en cuenta que la iglesia es un asunto espiritual con personas físicas, es decir, dos mundos se unen allí. Y por otro lugar, en tercer lugar, la iglesia es cuando uno planta una iglesia, acaba de meterse en una guerra, la guerra que se lleva a nivel espiritual de Satanás contra aquellos que intentan de alguna manera llevarle palabra o que las vidas de las personas cambien, ¿no? Eso es cómo funciona la iglesia. Si alguien desea dirigir una iglesia, entonces debe tener en cuenta que hay que hacerlo por los motivos correctos, las motivaciones correctas, ¿no? La motivación es correcta, que sea producto de un llamado, una persona a la cual Dios tocó y que ha sido corroborado su llamado por la iglesia, por personas espirituales, por su pastor, por él mismo y por su propia familia, aprobado por su propia familia, ¿no? Por lo menos por su esposa o su esposo, en ambos casos, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que se mete en un asunto de Dios, se mete en un asunto de Dios. Sí, Señor, yo entro a tu viña, yo no soy el dueño de la viña, tú eres el dueño de la viña, yo solamente voy a trabajar en tu viña, ¿no? En un asunto espiritual. Y tiene que tener la preparación como un líder espiritual para que pueda enfrentarse a las hordas que el enemigo va a mandar contra esa nueva iglesia para que no se establezca. El diablo hará todo lo posible para que la iglesia la iglesia no se establezca y Dios, del otro lado, estará del lado del plantador para que la iglesia que se está plantando se establezca y funcione y crezca en el nombre de Jesús. Así que lo primero que se dice aquí es, en cuanto al plantador, porque se mete aquí, todo este tema tiene que ver porque se enfrenta a dificultades muy terribles, muy tremendas, y en el medio va a estar la familia, ¿no? Ahora sigo leyendo. Dice, es verdad que si alguien desea dirigir una iglesia, desea un buen trabajo. Eso es bárbaro, ¿no? Desea un buen trabajo. Yo creo que eso es importante, pensar en que es un buen trabajo, porque en otra versión dice buena obra desea. La idea no es bien para uno, para beneficio solamente, sino que dice, lo que Dios está diciendo es que está deseando, ¿no? Está deseando un lugar de liderazgo espiritual. La iglesia dice, bueno, yo me meto en esto, estoy buscando un liderazgo espiritual. La idea más bien es como, esto es bueno, esto es noble, es un trabajo honroso, ¿no? Pero lo que Pablo le está mandando a Timoteo es que tiene que buscar hombres, mujeres buenos, nobles y honorables, ¿no? Buenos, nobles y honorables y espirituales. Porque no es una cosa representar al Hijo de Dios así nomás, es una tarea grandiosa de levantar y extender el reino de Dios, preocuparse por la salvación de las personas que están perdidas, que están en la oscuridad, y el Señor le ha designado a esa persona, lo ha llamado
para atraer a esas personas con su propia sangre al reino de Dios a través de la iglesia, y este varón o mujer se va a encargar de gobernar la iglesia, que es herencia de Dios, la cual él ahora está al frente. Por eso es buena obra, ¿no? Tiene que haber un liderazgo espiritual. No tiene que ver con títulos, no tiene que ver con preparación, aunque es necesario, siempre es necesario un obrero bien preparado, no un obrero indocto, ¿no? Que sea un ignorante, que no conozca la palabra. El liderazgo espiritual es importante, eh, tiene que ser una persona de oración, de ayuno, que busca a Dios, que lee la Biblia, ¿no? Por eso es el plantador va a terminar siendo, va a empezar siendo el servidor de todo y va a terminar siendo el servidor de todo. Es un trabajo difícil, ¿no? El ministerio no es la ocupación de un ocioso, sino una labor que le va a traer muchos dolores de cabeza al plantador y a su familia, ¿no? No, un plantador perezoso no es bueno ni para el mundo ni para la iglesia, es una deshonra para la profesión, más bien tiene que ser entregada a personas espirituales. Bien, veamos un poco lo que dice este tema en cuanto a la vida del ministro, ¿no? La vida del ministro en relación a la iglesia. En relación, dice, desea un buen trabajo, pero, y aquí comienza, aquí va a mencionar, a partir de aquí va a mencionar ocho debe. Y saben, cuando leí en esta versión la palabra debe, eh, la palabra debe es parte de la cuenta corriente, que significa cantidades de dinero que alguien está obligado a pagar. Es decir, que cuando aquí cuando la palabra dice debe, ya el plantador de iglesia, cuando entra a plantar la iglesia, ya está en deuda. Ya está en deuda. Ya cuando te metes en plantación de obras, en el mismo momento que decidiste, ya estás en deuda, ¿no? Así que uno tiene que decir, bueno, tengo en deuda, tengo que cuidar de proteger esto y de poder pagar todas las cuentas, ¿no? Y no hablo de cuenta física. Vamos a ver un poco los ocho debe que tiene que tener un plantador, que está relacionado todo, obviamente, con la plantación y con su familia. Dice, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Primero. Segundo, debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer. Tercero, debe comportarse correctamente, recibir con gusto a los viajeros en su casa y saber enseñar. Cuarto, no debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, 5, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. 6, además debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. 7, y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesús, un indocto, dice otra versión, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, 8, por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Estos son como requisitos. Si alguien desea dirigir una iglesia, ¿no? Buena obra desea. Es un buen trabajo, ¿no? Puedo decirle fehacientemente, como plantador de iglesia, que es un orgullo ser un plantador. Es un honor servir al Señor en esta área y decir, Señor, gracias por darme esta oportunidad. Pero tiene que pensar en esto, ¿no? Si alguien desea una iglesia, debe cumplir con ciertos requisitos. Pero bien, no podemos terminar hoy, vamos a seguir el próximo lunes con estas explicaciones de el ministerio, ¿sí? La familia, el primer ministerio del plantador
de iglesias. Bueno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana en la continuación de esta serie. Hasta pronto.